gracias a Dios, ¿verdad? Que hemos llegado hasta hoy, ¿no? Y podemos decir, pues hasta aquí nos ayudó el Señor, ¿sí o no? Ahora sí que, como dicen en el rancho, ¿verdad? Llegamos a empujones y sombrerazos, pero llegamos, ¿no? Y le podemos dar gracias a Dios por eso. Y miren, el día de hoy vamos a tratar un tema que creo que a veces lo podemos obviar, es decir, podemos asumir que todo está bien, pero ¿se acuerdan que la Biblia nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado? Bueno, dentro de todas estas cosas es muy fácil identificar un pecado de acción, ¿sí o no? Cuando alguien hace algo mal, nosotros mismos, cuando hacemos algo que es indebido, podemos identificarlo, podemos ver la talla moral de eso que hacemos o que dejamos de hacer. Pero ¿qué de aquellas cosas que pudiendo y debiendo hacerlas no las hacemos? Y el día de hoy vamos a hablar acerca de esto, vamos a hablar acerca del pecado de la ingratitud. Porque, repito, a veces podemos obviarlo esto, pero vamos a ver qué es lo que esto implica. ¿Están listos? Yo sé que el día de hoy ha sido más largo, ¿sí o no? Pero tenemos tiempo, es el último día del año y bueno, vamos a dedicar este tiempo y vamos a poner atención. Lo primero que vamos a ver es qué es gratitud, porque pues yo puedo decir, ay, qué ingrato, y decir, ¿y qué es gratitud? Bueno, gratitud, por definición, es estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o que se nos ha querido hacer. Es decir, a veces nos quieren ayudar, pero no se pudo, pero estuvo la intención. Pero se reconoce y se estima eso, esa actitud. Dice, escuche bien, y a corresponder a él de alguna manera. Es decir, hay alguien que me está haciendo un favor o que lo está intentando hacer. De alguna manera, yo estimo eso, yo veo el esfuerzo, veo la actitud de esa otra parte, ¿sí? Y no solamente la estimo y digo, ay, qué bien, pues qué bueno, ¿verdad? No, sino hay una correspondencia. ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? Entonces, cuando una persona, escúcheme muy bien, piensa que merece recibir un beneficio y que el otro tiene la obligación de proporcionarle ese beneficio, entonces no va a estimar ese favor o ese beneficio que ha recibido. En otras palabras, es ingratitud. Y esto yo ahorita me voy a meter un poquito hasta la cocina en casa, porque ya estamos, pues ya es el último del año, ¿verdad? Pero esto es algo muy actual, es más actual en nuestra cultura, ¿sí? No sé si quedó bien claro esto, es decir, cuando alguien piensa que merece, que eso que estás haciendo, pues no es un favor que me haces, no es un beneficio que yo recibo, es algo que tú tienes la obligación de hacerlo. ¿Sí? ¿Cuántos saben que eso nos lleva, ¿sí?, a tener una actitud que no huele muy bien? Y la verdad de las cosas es que qué feos son los ingratos. ¿Sí? Qué feos son los ingratos. Luego de repente cuando alguien se porta mal dicen, ¡ay, ingrato! ¿Verdad? Entonces la ingratitud, fíjense bien, es un rasgo de la naturaleza egoísta del hombre. Es decir, la ingratitud tiene que ver con egoísmo. La ingratitud tiene que ver con orgullo. Y no es solamente un rasgo de ingratitud, es decir, no va dirigido solamente hacia el Creador, sino también a los semejantes. ¿Sí? O sea, no estamos hablando de tener solamente, de ser agradecidos solamente para con Dios. Bueno, por ahí empieza todo. Pero en todos quienes están en derredor de nosotros. Porque la ingratitud es una expresión de orgullo. ¿Sí habían pensado en eso?
La ingratitud es una expresión de orgullo porque por un lado no reconoce, como dijimos hace un rato, la acción que alguien más hace a nuestro favor. No la reconozco como un beneficio, ¿sí? No la reconozco como un favor, ¿verdad? Sino que digo, pues es lo que tenías que hacer, yo me lo merezco, ¿sí? Eso es lo que te toca hacer. Y aquí quiero poner un par de ejemplos. Aunque, repito, más adelante puedo regresar otra vez ahí, pero hablando de en casa, que es el monitor más cercano que tenemos, ¿qué hay de aquello cuando, por ejemplo, los hijos, ¿verdad? Pues sí, vamos a ponerlo ahí, vamos a darles duro ahorita a los hijos. Ya al ratito le damos a los papás, ¿está bien? Bueno, vamos a jugar ping-pong aquí. Pero de repente ya te hablan. ¿Cuál es la responsabilidad de los hijos? Ahorita ya están de vacaciones, pero cuando hay que ir al colegio, pues ya se levantan y se levanta uno todo así, ¿verdad? Y ya cuando salen de su habitación y todo, y allá anda mamá o papá, ¿verdad? Porque hay papás luchones también. Y están pero dándole, haciendo el desayuno y luego hasta se los ponen hasta bonitos porque luego baja uno todo así, ¿verdad? Ya saben cómo, ¿no? Entonces se los ponen ahí y se le quedan viendo como media hora y luego voltean a ver y a mí no me gusta, ¿eh? Sí, yo no lo quería así. Yo no quería el huevito así, lo quería más durito. No lo quería revuelto, lo quería frito. ¿Sí me explico? Y muchas veces se puede tomar una actitud que es muy fea y que no corresponde. ¿Sí? Y que les voy a decir algo, no es una obligación de los papás darle gusto en la comida a los hijos, por ejemplo. Su responsabilidad es alimentarlos con lo que haya. Si hay frijolitos, si hay arrocito y ya si le atraviesa una arepita con aguacatito y algo ahí, pues qué bueno. ¿Sí me explico? Pero es con lo que hay. Entonces esto es muy importante. Por el otro lado, esto también es para cuidar las motivaciones de nuestro corazón. Porque a veces nos estamos esforzando. ¿Sí o no? Pues no quiero decir que por quedar bien, pero por hacer el buen servicio. Y al ratito no te dieron las gracias. O sea, y se fueron. ¿Sí? O en el trabajo, en la escuela, le hiciste un favor a alguien y no te fumó. Y dices, ni las gracias dan, ¿verdad? Entonces, pues si esa es la actitud, yo te digo en nombre de ellos, mira, pues gracias, esa es tu recompensa. Entonces, que no lo hagamos las cosas por un lado para que nos den las gracias, porque esa sería la recompensa que estamos buscando. Hagámoslo porque eso es lo que corresponde. Y cuando nos lo hacen, demos las gracias. ¿Estamos aquí? Y este es un problema muy actual, es muy, muy actual, sobre todo en la cultura occidental en la que estamos y más particular en esta generación. La ingratitud es algo muy particular en esta generación. Y debo decir otra cosa, es más particular en los países de primer mundo. Es decir, en donde hay una mayor prosperidad económica. Es como que ya los hijos se sienten unos divos y se sienten con que tienen derecho a todo porque les han metido eso en la cabeza. El mensaje del mundo les ha metido eso en la cabeza, que se merecen todo. ¿Estamos aquí? Y no han aprendido a diferenciar lo que es un derecho de lo que es un privilegio. ¿Sí? Todo es un derecho, es que tengo derecho y tengo derecho y tengo derecho. Vamos a ver lo que es por definición un derecho. Debo decir también, antes de llegar ahí, que todo esto tiene que ver con un asunto de educación, ¿sí o no?
Esto tiene que ver con educación, porque es muy triste que aún entre nuestros hijos como creyentes, a veces ni por educación dan las gracias. ¿Sí? A veces está ahí, se está entrando allá a coinonía y ahí los hermanos están como hormiguitas, fum, 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 y así agarran el plato, ¿verdad? Y ahí están rapidísimo y están tratando de dar un mejor servicio cada vez y para que pasemos un buen tiempo y como parte de la operación, de la vida de la congregación. Y a veces agarran, les ponen acá y no, de eso no, quiero de eso. Y ya se los ponen. Como burro sin mecate. O sea, lo mínimo, y esto va para todos, no nada más para los muchachos. Se los digo esto porque miren, a veces ya ven que me paro y que estoy por ahí. Bueno, no ando atrapando moscas, ¿eh? Yo observo, estoy viendo cómo va, porque para un pastor es importante ver cómo está el estado de sus ovejas. Y esas son cosas en donde se refleja de una manera práctica, de una manera cotidiana, vamos a decirlo así. Pero al menos, ¿verdad? Ya no digo que les traiga un regalito, pero hermanos de Coinonía, ¿sí les gustaría? Ya no digo eso, pero, oye, gracias, oye, qué bien. Gracias por lo, digo, mínimo, gracias. O thank you, como quieran. ¿Sí? La que se les haga más fácil. No sé si me estoy dando a entender, hermanos, pero llega a ser muy triste, porque sienten de repente que lo merecen y que tienen derecho simplemente porque lo quieren. O sea, yo quiero esto y el hecho de que yo quiera esto ya lo constituye en un derecho y eso ya que yo tengo y lo constituye en una obligación de alguien más y no es así. Necesitan ajustar eso en su cabeza porque si no les va a crear muchos problemas adelante. Yo sé lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Ahora déjenme echarle otra rana a la olla. Y esto es ya como padres cristianos. ¿Sí? Que muchas veces no nos damos cuenta, pero alentamos esa actitud en nuestros hijos al no desengañarlos. Porque a veces, porque sí nos damos cuenta, ¿sí o no? Sí nos damos cuenta que de repente, pues, ay, es que es un querubín. Ajá. Sí sabemos lo que tenemos en casa, ¿a poco no? Sabemos lo que tenemos en casa. Entonces, a veces no los desengañamos, a veces no los confrontamos y les decimos, a ver, papi, a ver, mami, ven para acá, necesito hablar contigo y necesito que te pongas las pilas con esto. ¿Sí? Ay, pues es que estoy chiquito. Sí, estás chiquito, ya tienes 25 años. ¿Sí? Sí me explico. Y a veces no queremos hacer eso porque no queremos, yo entiendo que a veces no queremos tener el roce porque, bueno, deseamos que sean felices. Y pensamos que el que sean felices es que reciban todo lo que quieren, todo lo que desean, pero lo único que se van formando en eso, se van deformando, son unos verdaderos monstruitos. ¿Sí? O sea, bueno, mejor hasta ahí le llego. Por otra parte, ahora no es solamente nuestros hijos, o sea, aquí por favor, yo los estoy poniendo ahorita porque pues se me pusieron de pechito y los tengo aquí cerquita, pero el hecho de que nuestros hijos, y esto es muy importante, no se sepan lo bendecidos que están y no se sientan agradecidos con Dios por tener padres creyentes. Miren, les voy a decir algo, hijos. Yo sé que nuestros padres no son perfectos. ¿Verdad que no, papases y mamases? Somos bien deficientes y esto se los quiero decir. Como padres somos bien deficientes. Nos falta 1 kilo o más. ¿Sí? Nos falta muchísimo. Estamos creciendo, estamos intentando avanzar, necesitamos madurar. ¿Sí o no, papases y mamases? Pero entiendan algo, el solo hecho de haber nacido o de estar y de tener la cobertura de padres cristianos
de padres que amen a Dios, que otra vez, igual no son perfectos y tienen unos errores, marca llorarás si tú quieres, ¿sí? Pero están haciendo un esfuerzo, pero quieren caminar con el Señor, pero quieren darle respuestas al Señor. Eso, ustedes hijos, están bajo una sombrilla. ¿Sí me explico? En donde, bueno, igual a veces la sombrilla no alcanza hasta donde a nosotros nos gustaría, pero ese hecho es algo que nosotros debemos de apreciar y debemos de darle gracias a Dios por eso. Porque en algún momento podríamos pensar, bueno, pues es que la verdad no son tan cool, pero o son muy restrictivos, ¿verdad? No son como los demás. También llegaremos a hablar de eso en otro momento, pero qué bueno que no sean como los demás. Sí. Y bueno, a veces con todo y con nada estamos creciendo. ¿Sí? Entonces, un derecho, para que lo podamos distinguir, que lo podamos diferenciar, es algo que se concede por una ley. Es decir, por ejemplo, en este país, para los ciudadanos de este país, hay el gobierno, ¿sí? O este país, déjeme llamarlo así, porque el gobierno solamente administra. Un gobierno no produce nada, un gobierno solamente administra lo que es de la nación, ¿sí? Un ciudadano de este país, de esta nación, tiene derechos que esta nación le da. ¿Sí o no? Por ejemplo, una educación, una salud. ¿Estamos de acuerdo? Dicen, es que es gratuito. No es gratuito. Nada de eso es gratuito. Los pagamos todos los que pagamos impuestos. ¿Sí? Pero ese es un derecho que se tiene. Ajá. Es decir, repito, un derecho es algo que se concede por ley y puede ser una ley moral, una ley civil, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, los hijos tienen derecho a ser alimentados, ¿sí? Tienen derecho a ser vestidos, a recibir ropa, ¿sí o no? Tienen derecho también a un techo, tienen derecho a una educación, como lo mencioné ahorita. Todos esos son derechos que la ley les otorga. ¿Estamos aquí? Es decir, usted tiene a sus hijos, están en este país le dice, tú tienes derecho a casa, vestido, y eso te lo van a dar tus padres. Ellos son los responsables de eso, y hay leyes que forzan eso, ¿sí o no? O sea, usted no puede decir, comer, pues que te mantenga el gobierno, ¿verdad? Y te metes en problemas, ¿sí o no? Entonces, no sé si está claro lo que es un derecho. Es algo que se me otorga y que alguien tiene la obligación de dármelo. ¿Estamos aquí? Hay cosas que Dios nos da y que tenemos como derechos, y los acabo de mencionar. Los cuidados que los padres deben de tener. Escuchen bien, los hijos tienen el derecho dado por parte de Dios de ser instruidos en su palabra. ¿Cómo estamos, papás? ¿Estamos violentando eso o no? Pero ellos tienen derecho a eso. Eso es un ejemplo nada más, ¿sí? Por el otro lado están los privilegios. Un privilegio es algo que se da, pero de manera voluntaria. No estoy obligado a dártelo. ¿Sí? Por ejemplo, un entretenimiento, que ir al cine, algo, un teléfono móvil, unas vacaciones, permisos, todos esos no son derechos, esos son privilegios que se te dan porque no son cosas esenciales, no son cosas de primer orden en la vida, aunque sientan que se van a morir si no los tienen. ¿Sí? Pero no se van a morir. ¿Ah? Ya no tengo internet.
Me faltan datos. Pues a lo mejor te sientes que el mundo se te cae, pero no pasa nada. Hemos vivido muchos años sin eso y no nos pasó nada. ¿Estamos aquí? Entonces, un derecho no puede ser retirado sino por la misma ley que se los da. ¿Estamos aquí? Un privilegio se les puede retirar en cualquier momento porque ese depende de la voluntad del que se los da. O sea, ¿por qué no me das permiso? Porque no. Tengo mis razones. Es que yo no entiendo. Bueno, a lo mejor no las entiende. Estas son las explicaciones también. Hay que entender el equilibrio. ¿Está bien o no? Así que todos meditemos en esto. No sé si sea mucho pedir, pero otra vez, ¿no? Debemos de ser todos bien conscientes de cuán bendecidos y cuán privilegiados somos, hermanos. Voltea al que está de tu lado y dile, estás bien bendecido, tienes muchos privilegios, la verdad es que estás muy privilegiado. Todos los que estamos aquí tenemos más de lo que necesitamos en más de un aspecto. Seguramente no tenemos todo lo que queremos tener, pero estoy seguro que tenemos más de lo que necesitamos. O sea, en una situación de cosas esenciales tenemos muchísimo más. ¿Sí? Yo les puedo asegurar que todos los que estamos aquí tenemos por lo menos 2 o 3 garritas. O sea, cambios de ropa. A lo mejor dices, ya parezco fotografía. No le hace, pero mira, un día una fotografía y otro día el del otro y otro día el del otro. Ahí está. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Entonces seamos agradecidos, hermanos, y accionemos en esa dirección. Vengan conmigo, por favor, a los Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 18. Me gustaría mucho tocar los versículos anteriores y el que sigue, pero por cuestión de tiempo no lo voy a hacer. Quiero enfocarme aquí. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Cuando llegan ahí, díganme amén o gloria a Dios o como quieran. Dice, den gracias en todo. También se lee como en todo dad gracias. ¿Sí? Pero dice, den gracias ¿en qué? ¿Qué es todo? ¿Cómo te explico todo? ¿En qué idioma quieres que te explique todo? ¿En todos? Todo es todo. ¿Sí? Den gracias en todo. ¿Por qué? La razón es porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ¿para quiénes? Para ustedes en Cristo Jesús. Es decir, para ustedes que están en Cristo, para ustedes que son cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Cuántos están en Cristo? A ver, salúdenme los que están en Cristo. Ok, bueno, pues para nosotros es la voluntad de Dios que seamos agradecidos. ¿Sí? Otra vez, el mundo, el incrédulo, porque es una característica la incredulidad, hermanos. La ingratitud es una característica de incredulidad. ¿Sí? Entonces, miren, fíjense cómo enseñaban lo que decían en los padres de la iglesia, para allá en los primeros siglos de la iglesia, cómo enseñaban con respecto a este texto, lo que ellos decían. Dice, en las cosas que nos favorecen, esto lo escribió un hombre que se llamaba Gregorio Nacianceno, de Nacianzo, ¿no? Dice, en las cosas que nos favorecen, y en las que no. O sea, ¿cuándo debemos de dar gracias? En las cosas que nos favorecen y en las que no. En lo que nos agrada y en lo que nos duele. Sabemos que frecuentemente lo que no nos favorece o lo que no nos agrada puede ser instrumento de salvación. A veces cosas que lo vemos mal,
porque no nos favorecen ciertamente, porque nos ponen las circunstancias difíciles o porque no nos agradan, pero eso puede ser una puerta que el Señor nos abre para conocerle más. En el caso de los creyentes, para conocerle más al Señor. En el caso de un incrédulo, para conocerle. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto? Que empezaron por allá, ay, la esclavitud, ay, y la esclavitud se fue poniendo, porque no era así al principio, no fueron siempre esclavos. ¿Sí? No voy a meter, me gustaría mucho, pero no me voy a meter ahorita por ahí. Pero en un principio no, ellos no eran esclavos. En un principio era gente muy privilegiada. ¿Sí? Gente muy privilegiada por el faraón, por los gobernantes, muy privilegiados. Porque en ese entonces, ¿sí?, el que era faraón, o los que habían sido faraones, ¿se acuerdan cuando José llegó y llegaron ahí? Bueno, el faraón no eran egipcios. Ellos eran de pueblos semitas. Es decir, ellos eran parientes de los hebreos. Luego vamos a entrar por ahí porque hay cosas de la historia muy interesantes y muy importantes. Entonces los recibieron y cómo no, aquí hay tierras, aquí hay esto, prosperen y pum, les fue súper bien. Pero después hubo un cambio de dinastía en Egipto. ¿Sí? Entonces subieron al trono los egipcios y dijeron, no, ¿por qué nos van a gobernar si estos no son de aquí? Y la cosa se empezó a poner más dura. El asunto es de que llega un momento en que el asunto se puso bien feo, ¿sí o no? Y nos dice que el clamor llegaba hasta el cielo. Y no es de que Dios se hubiera desentendido de ellos, porque ¿se acuerdan que Él se lo dijo a Abraham? ¿Sí o no? No era ninguna sorpresa. Mira, yo los voy a meter ahí, van a estar 400 y pico de años, ¿sí? Van a llegar a ser esclavos, pero no te preocupes, yo los voy a sacar de ahí y los voy a meter aquí. Esta es mi promesa. Y Abraham dijo, pues va, vámonos. ¿Sí? Y como suele pasar con el tiempo, a veces se nos olvidan las promesas, que el tiempo de Dios se había cumplido para sacarlos desde ahí. Y como ya estaban muy cómodos, ya estaban muy hechos a la vida de los egipcios, dijeron, bueno, pues te voy a meter tantita presión. Y no era agradable y no era favorable, porque ser esclavo es algo muy feo. Nosotros luego no alcanzamos a ver eso. ¿Sí? Por eso yo no entiendo, voy a hacer aquí un paréntesis, yo no entiendo a todos estos descerebrados que se levantan actualmente, o sea, que están ahorita por todo el asunto que hay en el Medio Oriente ahí. Y sí, y se quieren poner como musulmanes, ¿verdad? Y no saben ni cómo hacerlo y ahí se ponen a ver algún tutorial ahí en YouTube para ver cómo es que se ponen, ¿sí? Y buscando cosas a favor de gente, escúchenme muy bien, o de un sistema que no dudaría en matarles, que no dudaría en quitarles todos los derechos que tienen. No dudarían un solo instante. ¿Me está siguiendo? Entonces, vean qué importante es esto, hermanos. O sea, a veces llega ese momento en el que yo tengo que considerar y decir, uy, hay esta situación que está difícil, me está apretando, Señor, ayúdame. ¿Sí? Y en el caso del pueblo de Israel, la esclavitud, aunque era algo muy feo, algo muy doloroso, solamente fue el punto de contacto, fue lo que hizo que esos que estaban bien cómodos ahí, el Señor les dijo, no, miren, a lo mejor ustedes, pues, ahí quédense. El asunto es de que yo soy fiel y yo le prometí eso a Abraham, se lo prometí a Isaac y se lo prometí a Jacob y yo lo voy a cumplir. ¿Sí? Entonces, si ustedes no se quieren salir, yo los voy a sacar. ¿Me está siguiendo? Y ellos no se salieron, hermanos. A ellos los sacaron. No se salieron. Los tuvieron que sacar. Entonces,
Así nos pasa luego con situaciones, así nos pasa con el pecado. No nos queremos salir de eso, pero el Señor viene y nos saca. Y el Señor viene y nos libera. ¿No le dan gracias? Entonces, sin duda, uno de los retos más grandes como un hijo de Dios, pues no debería de serlo, pero pues sí lo es ser siempre agradecidos con Dios. ¿Verdad que sí? Eso debería de ser tan natural como respirar. Ser agradecidos con Dios para un creyente, pues por eso lo soy, ¿no? Pero esa ingratitud o ese conflicto se debe a dos razones fundamentales. Número uno, que hay una falsa apreciación de lo que es la bendición de Dios. Es decir, sobre todo, esto lo tengo que contextualizarlo en donde estamos. En la cultura occidental, muchas veces se limita la bendición de Dios a cosas materiales y se pone bendición de Dios con aquello que hace más cómoda mi vida. Pero lo que hace más cómodo tu vida no necesariamente es bendición. ¿Me explico? Entonces ahí es en donde se tienen que empezar a hacer ajustes. Ahora, yo no tengo nada en contra de la comodidad si la podemos tener. Siempre, mi asunto es es de que ese no sea el enfoque de nuestra vida, hermanos. No vivimos para la comodidad. Si la tenemos en el proceso o parte de eso, y si lo tenemos, pues gracias. Y si no lo tenemos, gracias. Porque no vivo para eso. ¿Sí? Y aquí tenemos cada uno de nosotros, porque miren, esto es algo que está muy en el corazón. Y aquí es en donde nosotros tenemos que rascar un poco más para ver de las motivaciones en todas las cosas que hacemos, por qué las hacemos, por qué trabajo. Yo sé que trabajo un montón, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Sí? Es decir, y está bien, hay cuentas que pagar, hay cosas que hacer, hay responsabilidades que se tienen. Todo está muy bien, hay que ser responsables. Yo no discuto nada de eso. Pero vivir para la comodidad, sí lo discuto. ¿Sí? ¿Me doy a entender o no? Vivir para buscar comodidades y aún descuidar mi comunión con Dios, descuidar mi comunión con la iglesia, con los hermanos, descuidar cosas que son esenciales, que son primordiales y que tienen un valor eterno y descuidarlas para tener una televisión, una pantalla más grande, para comprar un mejor teléfono y para hacer esto otro y para hacer aquello y para tener otro par de chanclas o guaraches o sandalias como les quieran llamar, o para comprar otra prenda de ropa. Es que no tengo que ponerme, y le abres al closet. ¿Sí? Ay, no sé, no sé qué ponerme. Pues ¿cuántos no tienes zapatos o qué? Pues sí, tengo como 40 pares, pero no sé cuáles ponerme. Pues tienen más 2 pies, agarra los que sean, los que te queden, están cómodos y dale. ¿Sí me explico? O sea, no sé si me estoy dando a entender, hermanos. Porque todo eso es el enfoque para lo que vivimos. Entonces, otra vez, alguien puede tener mucha comodidad y tener muchas cosas y decir, uy, mira qué bendecido estoy. Hay gente que tiene mucho dinero y que puede decir, ay, mira qué bendecido está. Pero ese tipo que a lo mejor que es millonario, multimillonario, que tiene no millones o que tiene billones incluso de libras, ¿sí? A lo mejor es la persona más miserable en toda la tierra. A lo mejor daría todo lo que pudiera porque la hija anda en esto, el hijo anda en el otro, porque el esposo ya se porque la esposa ya esto, porque tuvo acá, porque ya lo traicionaron, porque ya le hicieron. Y quisiera poder resolver con todo eso y no puede. Y no tiene y no tiene a Dios. Entonces no tiene nada. ¿No? Pobre niño rico. ¿Se acuerdan de ese cuento de Ricky Ricón? Bueno, algunos, otros que van a decir, ¿y ese quién es? Bueno, ya luego. Número 1. Número 2, una
una continua búsqueda de la felicidad. Ahora, yo no digo que está mal el que querramos ser felices. ¿Cuántos quieren que les vaya bien el próximo año? Pues todos, ¿no? O sea, hay que estar mal de la cabeza para que... No, yo quiero que el 2024 me vaya de la patada. Tengo unas ganas de poner un negocio y quebrar. ¿Sí? Me voy a meter a esa escuela y es que ya quiero hacer los exámenes porque quiero reprobarlos todos. ¡Qué dicha! Deseo que me corran del trabajo. A ver, ¿qué hago para que me corran? Pues no, hay que estar mal de la cabeza. Es normal que querramos que nos vaya bien, esforzarnos porque nos vaya bien, porque vaya bien en lo que está en derredor. El asunto, en donde tenemos que ser muy sensibles y muy inteligentes en esto, es que mientras más quiera yo ser feliz, más egoísta me puedo hacer. O sea, si todo ese concepto de felicidad que tiene que ver con que yo esté bien, con que primero yo y después yo y luego yo, ¿sí? Y si se me olvida, sigo siendo yo. Y todo viene para mí y todo viene para acá. Hermanos, todo eso tiene que ver con ingratitud. ¿Sí? Y bueno, ¿queremos ser felices? El asunto es ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Es que mis hijos quieren ser, o mi esposa, mi esposo, pues es que yo quiero ser feliz. Ok, pero si eso que estás haciendo o si eso que piensas hacer es reprobable, pero te hace feliz, ¿está bien? ¿Cómo la ve? ¿Cuál es el límite? ¿Quién establece lo que es moral o lo que no es, lo que está bien, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto? ¿Sí? ¿Qué hace que sus acciones para ser feliz sean legítimas? Eso es todo un tema, ¿verdad? Fíjense, si tuviéramos vengan conmigo allá a Romanos, al capítulo 8, en lo que llegan ahí, nada más decirles esto, si tuviéramos un entendimiento más grande, más profundo de la voluntad de Dios, de cuáles son las cosas que para Dios son importantes, qué es lo que Él se ha propuesto hacer con los suyos, ¿sí? Seguramente veríamos con muchísimo mejores buenos ojos aquellas cosas que, como vimos ahorita, ¿verdad?, que no nos favorecen o que no nos agradan. Seguramente estaríamos más agradecidos por saber que Dios está cumpliendo su propósito en nosotros. Romanos 8:28, lo voy a leer desde la Nueva Biblia Viva. Usted puede seguirme, de hecho se lo saben de memoria, ¿sí? Pero me gusta cómo está en esta versión y quiero tratar de ampliarlo. Dice, además, sabemos que si amamos a Dios, ahí está la cosa, ¿no? Ahí está la cláusula condicional. Ay, tú no te preocupes, todo ayuda para bien. Ya pasó, hubo una tragedia por ahí, ¿verdad? Cosas que no se debieran de haber dado. Tú no te preocupes, todo ayuda para bien. Ay, sí, ¿verdad? Sí, todo ayuda para bien. No, la Biblia no dice eso. Eso no son palabras de Dios dados para consolar a todo mundo. Estos son palabras de Dios para sus hijos, para los creyentes, para afirmarlos, para que estén sólidos en las buenas y en las malas y en las peores. Por eso dice, sabemos que si amamos a Dios, otra vez, no es para todos, implica haber creído, implica estar caminando en obediencia a Dios, porque ¿cómo vamos a manifestar nuestro amor y nuestra confianza a Dios si no es mediante la obediencia? ¿Cómo puedo decir cuánto amo yo a Dios? Pues cuánto lo obedeces. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Dice,
Además, sabemos que si amamos a Dios, Él hace, diga conmigo, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Ahora, ¿cuál es el bien que está hablando aquí? ¿Sí? Si nosotros seguimos leyendo más adelante, vamos a ver que es ser como Cristo. ¿Sí? Está muy por encima de todo lo creado, hermanos. Esa es la voluntad de Dios. Si nosotros asumimos las cosas, ahorita me estoy a punto de adelantarme con algo del mensaje, no quiero hacerlo, pero debemos de ser agradecidos porque su voluntad la va a cumplir sí o sí. Por eso dice el versículo 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es para los creyentes. Aquí cuando habla de predestinación no está hablando de salvación. Aquí está hablando de ser como Cristo. Es decir, en otras palabras, lo que Dios va a cumplir sí o sí es que todos sus hijos al final sean como Cristo. Que todos los redimidos vengan a ser como Cristo, en carácter obviamente. Y Él lo va a conseguir, Él lo va a hacer. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Por eso dice, Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito. En Efesios 5:20 nos dice, dando siempre gracias por todo. ¿Por cuánto otra vez? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. ¿Sí? Miren, yo les he comentado a lo largo de este tema que la ingratitud es una característica de la incredulidad. Que la ingratitud es una característica de alguien que rechaza a Dios y que aún rechaza a otros, ¿sí? Y que se eleva a sí mismo por encima de otros o que pretende elevarse por encima de otros. Déjenme les voy a leer, ustedes ya conocen este pasaje, yo lo he utilizado muchas veces para distintas ocasiones y aplicaciones. En Romanos 1:21 al 23 se lee así, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Romanos 1:21 al 23. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Hay dos cosas aquí, que no le dieron el lugar que le corresponde a Dios y que no le dieron gracias. ¿Sí? Es decir, que no reconocieron sus obras, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les obscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Quiero que noten la gravedad de esto, hermanos. Yo quiero que noten hacia dónde empuja, hacia dónde lleva, en dónde revienta la ingratitud. ¿Sí? Es decir, si no se le da el lugar a Dios, si no se le honra a Dios, pues la ingratitud finalmente terminará llevando a esa persona a la idolatría. Es decir, no necesariamente hacer un ídolo, o sea, una figura de talla o algo, ¿no? No necesariamente. Pero es decir, es esperar de algo, atribuirle a cualquier otra cosa que solamente puede venir genuinamente de Dios, algo que yo deseo y que solamente puede venir de Dios, pero se lo atribuyo a eso. Es decir, Dios no tiene problema con que apreciemos, Dios no tiene problema con que estimemos la creación, no tiene problema con que apreciemos y que nos guste mucho algo que hacemos, alguna actividad que tengamos. Dios no tiene ningún problema con que nos guste mucho, con que la disfrutemos mucho, ¿sí? Pero lo que sí debemos de evitar a cualquier costa es que fuera de Dios eso se convierta en nuestra felicidad y en nuestra devoción. Que si no tienes eso o si no haces aquello, entonces te sientes bien miserable. Ay, no, es que ya no tengo, digo, a lo mejor lo voy a poner algo así,
A lo mejor un ejemplo muy bobo, ¿no? Ay, pero no tengo los zapatos que tanto quería. Y es que yo te lo he pedido, mamá o papá, ¿verdad? Y tengo tanto tiempo así y no los tengo. ¿Sí? Y bien amargados ven, vamos a comer. No quiero. ¿Sí? ¿Y saben qué es lo peor que puede pasar? Que luego los papás le digan, ay, sí, bueno, está bien, vamos y te lo. ¿Sí? Ay, no quiero comer, pues no comas. ¿Sí? Pero más tarde no vas a comer otra cosa, vas a comer esto que se te sirvió, porque esto es lo que hay. Qué falta de amor, ¿verdad? Qué padre tan duro y tan estricto. Hermanos, es para formarlos. ¿Sí? El antídoto para todo esto, ¿saben qué es? Es la gratitud. No asumir que tiene la obligación de darnos lo que pedimos o que hacer las cosas que funcionen a nuestra manera o a nuestro gusto. Quienes piensan que Dios está así para eso. A ver, si yo le he pedido tanto esto y ¿por qué no me lo ha dado? Si es algo bueno, ¿por qué no me lo da? Si yo quiero y si yo y si le he pedido, pues no sé. ¿Y por qué aquel se lo dio? Pues porque a lo mejor tiene un corazón bien distinto al tuyo. A lo mejor porque si Dios te lo da va a ser peor para ti. ¿Sí me explico? Yo quiero que el Señor me prospere. Y el Señor ahí te trae a raya, te trae nada más a lo que... al diario, viviendo al día. Ay, pero ¿por qué? Bueno, porque a lo mejor no te da más porque a veces no pecamos más porque no tenemos dinero para pecar. A veces no nos desviamos por ahí y no hacemos barbaridades porque no tenemos el recurso para hacerlo. Dile que está a tu lado, ay, yo veía venir la piedra a mí, pero te dio a ti. Sí, porque a veces no estamos pidiendo bien. Porque a veces no estamos pidiendo cosas, ¿sí? Que están dentro de la prioridad de Dios. ¿Y cuál es la prioridad de Dios? Formar el carácter de Cristo en nosotros, hermanos. ¿Qué piensa usted que para Dios es más importante? Y ya diciéndole esto, será más importante ahora para el 2024. Que a usted le vaya muy bien en su trabajo o que se parezca más a Cristo al final. Que al final del 2024 dice, no hombre, ya tengo la cuenta a todo dar. Sí, mi cuenta de banco está gordita, bien chonchita que está. Sí, chonchita es del griego bien gordito. Sí, o sea, pero si tengo la cuenta de banco bien repletita, pero sigo siendo el mismo patán. Y sigo siendo el mismo grosero, y sigo siendo el mismo malagradecido, y sigo sin cambiar. A terminar con lo justo, pero decir, me parezco más a Cristo. Y no nada más yo, o sea, que lo puedan decir quienes están en derredor de nosotros. Que puedan decir, no, sí ha crecido. Esa es la prioridad de Dios, hermanos. El asunto del hombre, que al ponerse a sí mismo como el centro de todo, ¿verdad? Y eso no es nuevo, hermanos. Como ya lo hemos mencionado, es una expresión de un corazón que actúa en independencia de Dios, ¿verdad? Que se asume incluso a sí mismo como Dios, que es decir, que se pone en el centro, y es precisamente esa vaciedad en la manera de pensar y de actuar que lo lleva precisamente a tener un corazón lleno de oscuridad, lleno de incertidumbre, lleno de ansiedad, tratando de obtener por sí mismo todas aquellas cosas que Dios le quiere dar en su bondad. Se fija que luego cómo somos, ¿no? A veces queremos, sea o por el trabajo o lo que sea, pero por nuestros propios méritos, aún religiosamente, a veces tratando de ganarnos el favor de Dios cuando es el favor de Dios y Dios no lo da porque es gracia sobre gracia.
¿sí? Porque Él cuida de nosotros. Nos dicen los salmos, Él abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. Porque no nos desampara. Él nos dijo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Le cree a Dios? Nos dice, cuando andes en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. No dice, no andarás en valle de sombra de muerte. Se vas a pasar por ahí. Porque eso es, mis amados, eso es inevitable en nuestra experiencia humana. Es decir, antropológicamente es absolutamente necesario. Como seres humanos pasamos por ahí, en una o en otra, porque hay cosas que salen de nuestro control, hay cosas que nos duelen, ¿sí o no? Y miren, la razón para el dolor y la indignación de Dios es clara. El texto bíblico, si lo parafraseo, diría así: habiéndolo reconocido, no le glorificaron ni le agradecieron, no le dieron el lugar que le corresponde. ¿Sí? Conocían, bueno, ya no me voy a meter ahorita por ahí, ¿no? Pero, mis amados, Dios no busca ningún beneficio de nosotros. A ver, pregunta, ¿qué beneficio puede tener de nosotros? A ver, si Él, siendo Dios, creador del universo, y tiene demandas, porque tiene demandas, ¿sí? Tiene instrucciones, tiene mandamientos, hay dichos de Él, ¿verdad? Que lo podemos sentir como una imposición, y es así como que, ay, bueno, está bien, te lo voy a... ¿Qué beneficio tiene Dios de todo eso? ¿Qué beneficio puede Dios tener de su creación? Él la hizo. Ninguno, hermanos, no lo hay, ¿sí? La misma vida del hombre gira en torno precisamente en el sentido de glorificar con gratitud al Creador, porque el beneficio es para nosotros. Así de bueno es nuestro Dios. Cuando nos dice algo, viene esa instrucción de parte de Él para un beneficio nuestro, no para un beneficio de Él. Aun si son cosas que tienen que ver con caminar en rectitud, ¿sí? Él no se beneficia, nosotros nos beneficiamos de caminar junto a Él. Y en medio de cosas difíciles, porque miren, aquí es donde está luego el asunto. A veces, y de esto vamos a tratar un poco más la semana que entra, con el favor de Dios. ¿Está bien? A veces pueden venir situaciones difíciles a nuestra vida, ¿sí o no? ¿Cuántos pasan por situaciones difíciles? ¿Cuántos han pasado? ¿Cuántos están pasando? Otros, si no se identifica con los que han pasado y están pasando, va a pasar. Y a lo mejor el 2024 es su año. ¿Sí? Bueno, sepamos todos que Dios está con nosotros. Y eso es lo que debemos de darle gracias. A veces hay cosas que llegan y golpean de una manera horrible en nuestra vida y nuestro corazón y nos hiere y nos lastima. Pues evidentemente no es el punto para decir, ay, pues gracias que esa persona hizo esto que me hirió. No sé si me expliqué. Ay, gracias por el borracho que atropelló a mis hijos. Qué bueno que andaba borracho. Te agradezco, Señor. ¿Verdad que no? Pues no, ese no es el punto. Pero sí el hecho de decir, Señor, gracias porque en medio de todo esto, en cosas que están completamente fuera de mi control, de nuestro control, tú estás ahí. Y en medio de este trago amargo, en medio de este valle de sombra de muerte, tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. O sea, tú me defiendes, para eso traes la vara del pastor. Tú me estás defendiendo y para eso traes tu callado, para sacarme del hoyo. Ya sé que si me voy al hoyo, tú me sacas. Si en medio de este tiempo que es difícil, se me funden los fusibles y me desvío, si hago alguna locura en medio de todo esto, Señor, tú estás conmigo. Y yo puedo hacerme así y soltarte, pero tú no me vas a soltar. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Hermanos, si tan solo entendiéramos esto. Si tan solo entendiéramos esto. Si tan solo tuviéramos
presente el resultado de ser ingratos y de no honrar a Dios, lo terrible que es. Ahí se los dejo de tarea. Sigan leyendo ahí en Romanos del capítulo 1, del versículo 24 hasta que se acabe, hasta el versículo 32. Eso háganlo en casita. Pero esa es una lista de linduras por la ingratitud que se desprende en todo eso ahí. Pero vámonos para el final. Salmo 103. Salmo 103, por favor. ¿Ya están ahí? Versículo 1 al versículo 5. Se los voy a leer. ¿Está bien? Que todo lo que se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene otra traducción, está muy bien. Yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Es decir, que todo lo que soy, dice, en otras palabras, que todo lo que hay en mí, que todo lo que hay dentro de mí, ¿sí? Que todo lo que hay dentro de mí alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor y que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Qué importante es esto, ¿no? Escuchen, esto es parte de una oración. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Fíjense en dónde empieza a reconocer los beneficios, porque aquí viene adelante. ¿El Señor hará cosas buenas para nosotros? Un montón de beneficios. Muchos ni cuenta nos damos. Pero fíjense bien por dónde empieza. Versículo 3. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Aquí enfermedades no se refiere necesariamente a algo físico, ¿sí? Aunque en ocasiones lo incluye. Pero esto es algo que debemos de tener presente, hermanos, ¿sí? Que el Señor ha perdonado nuestros pecados. Es el único que puede hacerlo. Que si yo pienso que necesito algún beneficio en esta vida, que tengo un problema, y sí, a lo mejor sí lo tengo, y es ese punto de contacto para voltear a Dios. Lo principal que Dios quiere hacer, escúcheme bien, con el hombre es perdonar nuestros pecados. ¿Cómo estoy ahí? Dice, fíjense, y continúa con eso. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Estaremos siempre con Él, hermanos. Y en la casa del Señor moraré por largos días. O sea, voy a estar con Él. En medio de todas las cosas, en medio de dificultades, perdona mis pecados, sana mi corazón, aún mi cuerpo muchas veces lo sana. ¿Sí? Lo hace, me redime de la muerte. Es decir, bueno, pues en algún momento igual y moriré aquí si el Señor no viene antes, pero no me voy a quedar ahí, no va a haber ninguna aniquilación para mí. Estaré con el Señor, disfrutando de Él por siempre y para siempre. Y ya después vienen las cosas aquí en la vida, para este mundo, y colma mi vida de cosas buenas. ¿Sí? Mi juventud se renueva como la del águila. Es decir, estas ya son cosas que necesitamos aquí para esta vida. ¿Cómo la ve, hermano? ¿Estamos crecer en nuestra gratitud para con el Señor, sí o no? ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos a Él? Hemos tenido un tiempo de oración, de adoración, de oración, de testimonios. Dios está haciendo cosas en medio de nosotros, ¿a poco no? Hay un montón de cosas por qué estar agradecidos, y Él va a seguir haciendo cosas. Escuchen, es cuando aquí nos habla de que Él colma mi vida con cosas buenas, está hablando del tiempo presente. No dice va a colmar, va a darme, no, dice Él lo hace.
a veces yo no las puedo identificar, o a veces vienen envueltas en un paquete que yo no entiendo o no me gusta. Pero es ahí en donde dependemos de Dios, y es ahí en donde caminamos por fe y en fe. ¿Me está siguiendo? Pero siempre con el entendimiento de que Él está con nosotros. Dile al que está a tu lado: el Señor está contigo y va a estar contigo. Díselo. Va a estar contigo. Así que caminemos bien, porque Él está con nosotros, porque Él ve cómo caminamos. Él ve cómo caminamos, Él ve cómo estamos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu bondad. Muchas gracias por tu misericordia, Señor. Ayúdanos a tener presente, oh Dios, de una manera continua, todos los beneficios con los que nos arropas todos los días. Todos los beneficios con los que nos cobijas todos los días. A tener presente tu benevolencia, tu bondad, tu misericordia, Señor. Esa misericordia que empieza limpiándonos de nuestro pecado, aún los más internos. Que nos diriges a caminar de una manera en que lo hagamos apartados de las cosas que nos impiden estar en comunión contigo. Que te demos gracias siempre, Señor. No, como lo dijimos hace un momento, no por los momentos o por los tiempos difíciles en sí mismo, sino porque tú estás en medio de nosotros. Tú estás con nosotros por todo lo que atravesemos. Porque tú estás ahí, Señor. Porque tú no nos abandonas. Aunque a veces lo sintamos así, aunque otros necios digan en derredor de nosotros: ¿dónde está tu Dios? Pues nosotros podemos decir como el salmista: mi Dios está en los cielos, alzaré mis ojos a los montes y diré: ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De ahí vendrá mi socorro, de Él vendrá, no del brazo del hombre, de ti vendrá, Señor, en medio de los tiempos difíciles que atravesemos, porque no queremos pecar de ingratos, Señor, sino permítenos, Dios, crecer en asombro por ti. Que cada día podamos crecer en un asombro por ti, como los niños chiquitos crecen con asombro y tienen un asombro por cosas que son tan sencillas, por una sencilla flor, por un gusano que se convierte en mariposa, y sus alas se abren, y también los ojos del niño de asombro y de ese wow. Permítenos crecer en ese asombro por ti, en nuestro reconocimiento y en una alabanza, Señor, que siempre sea grata para ti y continua para ti. Que nunca cese la alabanza de nuestro corazón, que nunca cese la gratitud de nuestro corazón, que nunca dejemos de repetir tu palabra en nuestra mente, en nuestros labios, reconociendo aquellas cosas que estás haciendo. Y pidiéndote que abras nuestros ojos para aquellas que estás haciendo y que no estamos viendo, pero que nos permitas verlo, Señor, porque deseamos vivir agradecidos. Deseamos exaltarte siempre con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias y pedimos tu bendición para este nuevo año que empieza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga.